Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe, sí se escucha. Bueno, bárbaro. Bueno, antes de comenzar con la clase de hoy, a pedido de las autoridades de la Facultad de Derecho, nos han solicitado que les notificáramos que se está llevando a cabo una encuesta anónima, en la que se les pide la participación de todos los estudiantes y de la plataforma de la facultad van a poder bajar los formularios, que desde ya les pedimos que lo hagan. Es totalmente anónima y de alguna manera nos va a ayudar a que podamos corregir aquellas cosas que no se están haciendo bien, si es que esto es así, y reafirmar aquello que estamos haciendo bien. Así que, en beneficio de todos, yo en nombre de las autoridades les solicito que en cuanto tengan un ratito de tiempo de la plataforma de la facultad, bajen el formulario y los presenten. Así que esto lo hago por pedido de las autoridades de la facultad. Bueno, habíamos hablado en la clase pasada. Nosotros habíamos hablado de la intervención del accionado, intervención del demandado, del deudor. Y habíamos comenzado con las excepciones. Yo les había dicho que la defensa, la única defensa en el proceso ejecutivo de la que se puede servir el accionado es a través del uso de alguna de las excepciones previstas en el artículo 542. Y también les había dicho que la enumeración del artículo 542 es, taxativa, porque esas son las únicas. Los 9 incisos del artículo 542 contiene todas y cada una de las excepciones admisibles como defensa en el juicio ejecutivo. Los requisitos son los que acabo de decir. Plazo para oponer las excepciones son 5 días y esos 5 días se cuentan, por supuesto, como siempre, días hábiles, y se cuentan a partir de la fecha en la cual el oficial de justicia ha diligenciado el mandamiento. ¿Se acuerdan que acá no había traslado de demanda, no había cédula? Lo que había es un mandamiento de intimación de pago y citación de venta, y que podía ser también un mandamiento de embargo o no, según los bienes que quisiéramos embargar. Bueno, a partir de ahí entonces se cuenta este plazo de 5 días. Habíamos mencionado algunas ya de las excepciones del artículo 542 y vamos a hacer un breve repaso y además hacer hincapié sobre cuál es la defensa, o de qué manera se va a articular cada una de estas excepciones. La excepción número 1 de incompetencia, bueno, acá no hay mucho que decir, ¿no? Tenemos un título ejecutivo, supongamos un documento pagaré, que fue creado en Mar del Plata y que tiene un domicilio de pago en Mar del Plata. Y de pronto el accionante, el actor, lo ejecuta en Bahía Blanca, con lo cual podremos oponer una excepción de incompetencia diciéndole, señor juez, este instrumento, este documento pagaré, este título ejecutivo, fue creado en la ciudad de Mar del Plata. Y además el domicilio de pago está fijado en la ciudad de Mar del Plata. Me están demandando en Bahía Blanca, por lo tanto usted es incompetente. También les dije que podría ocurrir lo contrario, que ese documento pagaré se hubiera hecho en Bahía Blanca y tenga un domicilio de pago en Bahía Blanca, pero el deudor tiene su residencia y su domicilio real en Mar del Plata. Entonces el actor viene y lo ejecuta en Mar del Plata. En ese caso, no procedería la excepción de incompetencia, porque el juez le diría, está bien, el domicilio de pago es en Bahía Blanca, pero usted no pagó. Entonces, esta excepción de incompetencia no es procedente porque lo están ejecutando en el lugar de su domicilio real y le están ahorrando tiempo y dinero al no tener que trasladarse a la ciudad de Bahía Blanca. ¿De qué manera
vamos a probar o fundar esta excepción de incompetencia si fuere procedente y si correspondiere. Bueno, lo vamos a hacer a través de un libramiento de oficio. Perdón, en el caso de la incompetencia, acá no es necesario articular ningún tipo de prueba, porque surge del propio título ejecutivo. Lo que podremos hacer es llevar una constancia de domicilio real, pero en definitiva, si en el instrumento ¿Se dice... congeló, chicos, o me pasó solamente a mí? No escuché. No, se ve bien. Ah, bueno, no, yo no lo había escuchado y pensé que se había congelado, perdón. Bueno, sigo entonces. Decíamos que esta excepción de incompetencia no requiere particularmente de ninguna prueba, porque simplemente surge del mismo título y por allí a lo mejor sí acompañar una constancia de domicilio. Yo le digo, mire, escúcheme, yo vivo en la ciudad de Mar del Plata, el domicilio de pago dice que va a ser en la ciudad de Mar del Plata. Esta obligación de pago fue otorgada en la ciudad de Mar del Plata, porque dice Mar del Plata y la fecha, y a mí me están demandando en la ciudad de Bahía Blanca. De manera que la incompetencia en este caso surge prácticamente sin mucha disidencia del propio título. Si hablamos de la litispendencia en otro juzgado, bueno, lo que tendré que hacer ahí es pedir en el juzgado donde está tramitando el juicio original, porque se da en aquellos casos en que el mismo documento me lo están ejecutando en dos juzgados diferentes. Ustedes me dirán cómo puede ser. Yo creo que les comenté que tuvimos un caso en mi estudio de una fotocopia de un documento que era prácticamente perfecta. Entonces estaban ejecutando el mismo documento en dos juzgados diferentes. Bueno, en este caso la prueba es la prueba típica, es decir, pedir al juez donde comenzó el primero de esos juicios por este título ejecutivo una constancia de ejecución o pedir al otro juzgado donde me han demandado por segunda vez denunciar que acá se cumple la trilogía de sujeto, objeto y causa y que libre un oficio pidiendo un informe de tramitación o no de este mismo instrumento al juzgado de origen. Esto no ofrece mayormente ningún tipo de problema. En la excepción número 4, que se acuerdan que eran dos en una, ahí hablamos de falsedad o inhabilidad del título. Y yo les había dicho que la falsedad consistía precisamente en la adulteración material del título ejecutivo. Yo les había dicho como ejemplo que un documento pagaré de 1.000 pesos le habían agregado un 0 y adelante de la palabra 1.000 le pusieron 10 y me lo estaban ejecutando por 10.000. Esto es una adulteración material del título. ¿Cuál es la prueba típica para esto? Una pericia caligráfica, donde yo pediré que se designe un perito de oficio, calígrafo, y dentro de los puntos de pericia le diré al perito que en su dictamen informe si el último 0 agregado se corresponde con la misma virome del resto, si la palabra 10 fue escrita por la misma persona y se corresponde también con la misma virome, si esa tinta tiene la misma antigüedad que el resto del documento, o si la firma no me corresponde, con lo cual pediré una pericia caligráfica, se celebrará una audiencia, yo tendré que concurrir y ahí el perito me hará las pruebas del caso para dictaminar si la firma me corresponde o no. Pero en los casos de falsedad, como dije, la prueba típica es el ofrecimiento de una pericia caligráfica. En el caso de la inhabilidad de título, salvo que haya sido adulterado, cambiada la fecha de vencimiento, por ejemplo, caso en el cual también tendré que pedir una pericia caligráfica, pero si no es así, y yo digo este título es un título inhábil porque en realidad no es exigible. Señor juez, fíjese que esto vence el 30 de agosto de este año. Por lo tanto, le falta uno de los requisitos
para que esto sea un título ejecutivo, por lo tanto es un título inhábil. En ese caso tampoco necesito prueba porque surge del mismo título ejecutivo. Bueno, habíamos hablado también de la prescripción. Es el mismo caso. La prescripción es el caso típico donde las excepciones van a tramitar como de puro derecho. ¿Y por qué? Y porque acá no hay nada que probar. Acá simplemente el juez tiene que expedirse y resolver diciendo a quién le asiste la razón. Si le asiste la razón al ejecutante o le asiste razón al ejecutado. Supongamos que lo que traen es un cheque rechazado, pero que fue rechazado hace 3 años. Bueno, si bien la obligación de pago subsiste, porque es un cheque, es una orden de pago que no fue cumplida, no habilita la vía ejecutiva, precisamente porque ha operado la prescripción por el simple transcurso del tiempo. En el caso de los cheques, la prescripción es de 1 año. Pero esto surge del mismo título. El juez lo único que tendrá que ver es cuál fue la fecha de creación de este título y si es un cheque diferido, cuál era la fecha de pago de ese cheque diferido. Y a partir de ahí no hay nada que probar porque surge del mismo instrumento. Esto puede ser una confusión. Por allí el actor piensa que el documento pagaré, por ejemplo, la prescripción es de 10 años y en realidad es de 3. O puede ser al revés, que el ejecutado puede decir, señor juez, mire, en realidad esto prescribió porque la prescripción en el caso del título ejecutivo de un documento pagaré es de 2 años y esto tiene 2 años y medio. Entonces el juez tendrá que determinar, a ver, si tiene razón el actor que habla de una prescripción de 3 años o tiene razón el ejecutado que habla de una prescripción de 2. Pero como dije, este es el caso típico donde las excepciones van a tramitar como de puro derecho. La excepción número 6, que es pago documentado, total o parcial, esto lo habíamos visto la clase pasada, y la única forma de probar el pago, sea total o sea documentado, es a través de un comprobante emitido por el propio actor, por el propio acreedor, pero yo les dije que tenía que tener una particularidad, que ese pago, cuando hablamos de pago total documentado, total o parcial, quiere decir, ¿qué quiere decir documentado? Documentado quiere decir imputado de manera clara y concreta a la obligación que estamos cancelando. Si no va a ser posible oponer la excepción, porque no está imputado en forma clara y precisa al instrumento objeto de esta ejecución. La excepción número 7 es la que habla de compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución. A ver, supongamos que el actor demanda al ejecutado a través de la promoción de un juicio ejecutivo y está acompañando un documento pagaré que está vencido, que es exigible, que es una suma absolutamente líquida y por lo tanto la vía ejecutiva está perfectamente habilitada. Esta excepción se refiere al caso en que el demandado a su vez tenga también un documento pagaré que también está vencido. Entonces nos encontramos con una obligación dineraria por parte del actor por una suma de dinero que es exigible y que es un título ejecutivo. Pero nos encontramos con que el demandado tiene firmado por el actor otro documento, pagaré, que también es un título ejecutivo. Un documento pagaré que también está vencido. Lo que pasa es que él no inició la ejecución. Pero esto no tiene nada que ver. Entonces, esta excepción sirve justamente para pedir la excepción de compensación.
Es decir, compenso una deuda que me reclama el actor con esta otra deuda que el actor me debe, con la característica de que el mío también es un título ejecutivo. Y como es exigible, también puedo exigirlo ya. Por lo tanto, pido una compensación. Pero esta compensación tiene una característica. ¿Hasta dónde puedo compensar? Porque bueno, si me están reclamando a mí demandado 10.000 pesos y yo tengo un documento pagaré firmado por el demandante, por el actor, de 10.000 pesos, que también es exigible, esto es muy claro y muy sencillo. Lo que vamos a hacer es compensar 10.000 por 10.000. ¿Qué pasa si mi documento pagaré, yo demandado, el que tengo en mi poder, firmado por el actor, que me reclama 10.000 pesos, es de 20.000? Voy a poder compensar solamente hasta la suma reclamada por el actor. Repito, la compensación, si es por el mismo importe, no hay ningún problema. Si la compensación es en virtud de otro título ejecutivo que yo demandado tengo, suscrito por el actor, que también es exigible, pero por un importe mayor, ahí lo que voy a poder hacer es compensar, pero hasta la suma reclamada en este juicio ejecutivo. No por los 20.000, sino que compenso por los 10.000. Eso sin perjuicio que yo pueda iniciar a su vez un juicio ejecutivo contra el actor para reclamar los 10.000 pesos restantes. Si la compensación que pretendo es una suma inferior, no hay ningún problema. Me están reclamando 20.000 pesos y yo tengo un documento firmado por el actor de 15.000, voy a compensar hasta 15.000 y tendré que pagar el resto. Tendré que pagar los 5.000 restantes. Y entonces la compensación será menor. De modo entonces que acá podemos decir que si la compensación o el monto de la compensación es igual o inferior a la suma que se me reclama a mí demandado en el proceso ejecutivo, no hay ningún problema. Ahora, si la compensación que yo tengo para poner como excepción es una suma mayor a la que me reclama el actor en este juicio ejecutivo, podré compensar solamente hasta la suma del juicio ejecutivo en la cual estoy oponiendo la excepción. Sin perjuicio, repito, que en otro proceso, en otro juicio ejecutivo, podré iniciar una ejecución, yo demandado contra el hoy actor, por la diferencia que quede en paga. ¿Esto se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, nos quedan dos. La quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentado. Esto ya habíamos hablado algo cuando habíamos definido qué era la quita, qué era la espera, qué era la remisión, qué era la transacción. Todo esto son acuerdos. Un acuerdo, por ejemplo, de reducir el monto de la deuda. Si yo me comprometí a pagar 100.000 pesos y el actor me dijo, bueno, mira, vamos a arreglar por 60, y firmamos, como corresponde, un acuerdo de quita, donde dejamos constancia que los 100.000 son 60, que lo hemos convenido voluntariamente, de común acuerdo. Por supuesto que esto tiene que estar homologado judicialmente, con lo cual entonces será la prueba que yo ofreceré para decir, no, señor juez, este documento es de 100.000 pesos, pero respecto de este documento hubo una quita pactada con el actor de 40.000 pesos, o sea que quedan 60 y yo lo pagué. O no lo pagué, pero pago 60 y no pago 100. Por supuesto que todos estos acuerdos tienen que ser posteriores al compromiso y tiene que ser anterior a la ejecución. Es decir, para tomarlo como una excepción, como una excepción. Tiene que tener esa característica. Ese acuerdo, sea una quita, sea una remisión,
sea una espera, lo que sea. Tiene que estar suscripto por ambas partes, tiene que ser de fecha posterior al compromiso de pago, a la creación del título ejecutivo que hoy me ejecutan, y por supuesto tiene que ser anterior también a la ejecución, para que esta excepción de quita, espera, remisión sea válida. Hay una acá que es conciliación. Esto es muy común en el juicio ejecutivo. Algunos jueces tienen, y de hecho lo hacen, la facultad de poder llamar antes de continuar con la ejecución. Lo que hacen los jueces es señalar una audiencia y llamar, citar a las partes a una audiencia de conciliación. Y allí lo único que le dirá el juez, bueno, acá hay una ejecución del señor González contra el señor Pérez, acá presentes los dos, por la suma de 100.000 pesos. Hay un título ejecutivo que es un documento pagaré o 3 cheques rechazados que reúnen todas las características del título ejecutivo, y les pregunto si hay alguna posibilidad de conciliar este litigio. Y es muy común que las partes digan, bueno, el actor dice, bueno, no sé qué ofrece el demandado. Y por así el demandado dice, bueno, estos 100.000 pesos yo ofrezco pagarlo en 4 cuotas de 25.000 pesos, por ejemplo. Y el actor podrá decir sí o podrá decir no, prefiero hacerlo en 3. Una primera de 40 y 2 de 30. ¿Se puede llegar a un arreglo, a una conciliación o no? Si se llega a una conciliación, esto va a ser homologado por el juez. Y allí termina el juicio ejecutivo, por supuesto con el dictado de una sentencia interlocutoria donde se homologa y se hace lugar a esta conciliación. Y finalmente tenemos la cosa juzgada. Bueno, la cosa juzgada ustedes ya saben, ¿no es cierto? Hubo otro proceso por este mismo motivo, por este mismo título ejecutivo que ya terminó. Se pagó o se opusieron excepciones y se hizo lugar. Lo cierto que ya hay una sentencia de un proceso anterior, también ejecutivo, que ha puesto fin al litigio, sea porque se pagó, sea porque se arregló por la mitad, sea porque se hizo un plan de pago, o sea porque se opuso una excepción y se ganó. Lo cierto es que la excepción de cosa juzgada irá acompañada como documental por una copia certificada de la sentencia. Vamos a tener una sentencia de trance y remate de otro proceso, y lo que tendremos que hacer es pedir al juzgado donde tramitó este juicio una copia certificada de la sentencia. O llevamos la copia que tenemos y pedimos que la certifique. O bien podemos pedir un testimonio, que ese juzgado nos entregue un testimonio acreditando que en el expediente tal, finalizado de tal fecha, se dictó una sentencia de trance y remate que puso fin al litigio. Y se acabó la historia. Esas entonces son las excepciones posibles y cuál sería la prueba de cada una de esas excepciones. Vamos a ver ahora cuál es el trámite en esto de oponer excepciones. Como dije, el juicio ejecutivo no tiene traslado de demanda. Simplemente, ustedes se acuerdan que también lo dije, lo primero que hace el juez es examinar de manera extrínseca si a primera vista ese instrumento cumple con los requisitos de un título ejecutivo. Si cumple, recuerdan ustedes que el primer despacho no era una invitación o una citación a contestar la demanda, era un mandamiento de intimación. Y a partir de allí entonces quedaba citado el deudor para oponer excepciones. El deudor se presenta, constituye domicilio y opone excepciones. ¿Qué pasa con esa excepción opuesta? El primer despacho del juez, la resolución inmediata del juez, va a ser correr traslado
de la excepción opuesta al actor, al ejecutante. ¿Para qué? Para que la conteste. ¿En qué plazo? También en el plazo de 5 días. Entonces, se recibe la oposición de la excepción, se la tiene por opuesta y se corre traslado al actor. Y se le dan 5 días, igual que se le dio al demandado, para que la conteste. Contestada la excepción o vencido el plazo para hacerlo, el juez sin más trámite en el plazo de 10 días tiene que dictar sentencia. Salvo que sea una excepción donde hay un ofrecimiento de prueba. Entonces, si el demandado se presenta y dice opongo la excepción de falsedad de título porque esto ha sido materialmente adulterado y pido que se designe un perito calígrafo de oficio para hacer la pericia correspondiente y demostrar que la firma no me corresponde. Se le corre traslado al actor. El actor va a decir, señor juez, insisto que la firma es del demandado, que corresponde de su puño y letra, por lo tanto, me conformo con la prueba ofrecida por el demandado. En ese caso, lo que se hace es fijar una audiencia, previamente citado el perito calígrafo, ahí se harán las pericias del caso y en el plazo que otorgue el juez, que en este caso pueden ser 10, 15 días, el perito traerá su dictamen con las características que ustedes ya conocen. Será por escrito, explicando cuál es el método que ha utilizado y cuál es su conclusión. ¿La firma le corresponde o la firma no le corresponde al demandado? A partir de allí, el juez, en el plazo de 10 días, va a dictar sentencia. Fíjense que acá no hay llamado de auto para sentencia, acá no hay alegatos, no hay absolutamente nada de eso. Simplemente el juez resuelve. Entonces, para que no queden dudas, repito, primer despacho, mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de venta. El demandado queda citado para que en el plazo de 5 días oponga excepciones. Opone excepción, de la excepción opuesta se corre traslado al actor, quien dentro del mismo plazo la tiene que contestar. Contestada la excepción o vencido el plazo para hacerlo, puede haber prueba o no. Si hay prueba ofrecida, el juez lo abre a prueba y se produce la prueba, cualquiera que sea. Producida la prueba, en el plazo de 10 días, el juez sin más trámite procede a dictar sentencia. Sentencia ejecutiva, o también conocida como sentencia de trance y remate. Así se llama. El programa pide un punto acá que dice nulidad de la ejecución. Nulidad de la ejecución. Esta también es una facultad que le asiste al demandado. El demandado tiene la posibilidad de pedir la nulidad de la ejecución. La característica es que esto lo puede hacer por 2 vías. Lo puede hacer por vía de excepción o lo puede hacer por vía de incidente. Repito, el demandado, dentro del plazo que se le ha dado para presentarse y oponer excepciones, puede plantear la nulidad de la ejecución. Y este procedimiento lo puede hacer a través de 2 vías. Una por la vía de los incidentes y otra por la vía de oposición de excepciones. Pero esta posibilidad que tiene el demandado de poder solicitar la nulidad de la ejecución también tiene una característica muy especial, que solamente la nulidad de la ejecución se puede pedir, pero fundada en 2 casos. Solamente fundada en 2 casos. Y a su vez, cada uno de esos casos está sujeto
al cumplimiento de un requisito. Reitero, la nulidad de la ejecución, artículo 543, es una facultad que le asiste al demandado, quien puede promoverla a través de dos vías: la vía de los incidentes o la oposición de excepción. La característica de esta posibilidad de pedir la nulidad de la ejecución puede solamente estar fundada en dos casos, o en dos cuestiones. Y a su vez, cada una de esas excepciones está sujeta al cumplimiento de un requisito. Primer caso, que no se haya hecho legalmente la intimación de pago. Ese es uno de los casos. Yo me presento, le digo, señor juez, no se ha hecho legalmente la intimación de pago. ¿Y por qué? Y porque hubo un error acá. Acá en realidad lo que se hizo fue un mandamiento de embargo y citación de venta. Pero a mí nunca me intimaron. ¿Y cuál es el requisito para que esta excepción sea procedente en el caso de que esté fundada en la falta de intimación de pago? Pagar. No hay otra. Si ustedes leen el primer inciso del artículo 543, dice no haberse hecho legalmente la intimación de pago siempre que en el acto de pedir la declaración de nulidad el ejecutado depositara la suma fijada en el mandamiento u opusiere excepciones. Se dan dos casos. Mire, señor juez, me están ejecutando por 70.000 pesos, pero en realidad nunca me intimaron. A mí no me intimó nadie. Y pido la nulidad de la ejecución. Ahora, el juez me va a decir, ¿y va a pagar? No. ¿Y va a poner alguna excepción? No. Entonces, ¿para qué viene a molestar? Y la ejecución sigue, porque en este caso estaría pidiendo la nulidad por la nulidad misma. Y procesalmente eso no tiene sentido. De modo entonces que además de plantear la nulidad de la ejecución fundada en la falta de intimación legal para el pago, el requisito es o pago, y entonces digo, señor juez, no pagué antes porque no me intimaron, acá está el pago, y ahí termina el juicio. O que yo ponga excepciones. Digo, señor juez, nadie me intimó a efectuar el pago. ¿Y sabe qué? Si me hubieran intimado, yo me hubiera presentado y hubiera puesto una excepción de pago porque ya pagué. Y acá tengo el recibo, que cumple con todos los requisitos, emanado directamente del acreedor y además imputado al crédito que se me reclama. Este es el primer caso del 543. Vamos a ver el segundo caso del artículo 543. Me puedo presentar y decirle, señor juez, acá no se han cumplido con las normas necesarias para la preparación de la vía ejecutiva. Ustedes se acuerdan que había algunos instrumentos que para que sean completos para iniciar una ejecución, tenían que cumplir con lo que se llama preparación de la vía ejecutiva. Por ejemplo, el reconocimiento de firma. Bueno, acá no se preparó la vía ejecutiva. Directamente se inició la ejecución. Y entonces yo me presento y le digo, señor juez, acá hay una ejecución de alquileres. Y resulta que a mí no me han citado para que diga si soy inquilino o no y que exhiba el último recibo de pago. O señor juez, a mí acá no me han citado previamente, antes de iniciar esta ejecución, para que reconozca la firma. O señor juez, no me han citado en la preparación de la vía ejecutiva para que reconozca si la condición está cumplida o no. Ahora, esto, como en el caso anterior, tiene que venir acompañado también de un requisito. Si yo me presento y le digo, señor juez,
A mí nadie me intimó previamente, antes de iniciar esta acción ejecutiva, para que reconozca la firma. Y ¿sabe qué? La firma no es mía. Así que yo la desconozco totalmente, porque esta firma no me corresponde. ¿Por qué, chicos? Porque si yo le digo, no me han citado para reconocimiento de firma, y el juez me dice, ¿la firma es suya? Sí, me va a decir lo mismo. ¿Y a qué viene entonces? Déjese de molestar y seguimos con la ejecución. Entonces, el artículo 543, nulidad de la ejecución, le permite al demandado peticionar y peticionar, sí, bien digo, se declare la nulidad de la ejecución, solamente fundado en dos casos: no haber sido intimado legalmente y en ese caso pagar o oponer alguna excepción, y el segundo caso, no se preparó la vía ejecutiva y, por ejemplo, negar la correspondencia de la firma. Esto es la nulidad de la ejecución. Y puede ser hecho, como dice el programa, a través de dos vías: la oposición de una excepción o pedirlo por la vía de los incidentes. Promueve un incidente. Bueno. Profesor, Sí. ¿y cuál sería la más recomendable? ¿Por qué nos da estas dos opciones el código? ¿Cuál sería de las dos la más recomendable? Claro, entre el incidente y la excepción. Depende del momento. Depende del momento, porque, por ejemplo, si yo me entero apenas iniciada la ejecución, yo personalmente lo haría a través de una excepción de nulidad de ejecución. Lo hago rápido, pero puede ser que no me entere. A lo mejor me entero porque me estoy enterando de que me van a subastar mi casa. Y nunca participé, porque como nunca me intimaron legalmente el pago, simplemente trabaron un embargo. ¿Cuándo me entero? Y me entero cuando, por alguna razón, pido un informe al registro de la propiedad porque pensaba vender mi casa, por ejemplo, y me dicen que está embargada. Y estoy en las puertas de una subasta, ya con una sentencia de tránsito y remate. Ahí ya no puedo poner ninguna excepción, porque el proceso ejecutivo ya llegó a su final y comienza la última etapa, que es la ejecución propiamente dicha. Entonces, en ese caso, como no puedo poner excepción, lo que hago, promuevo un incidente de nulidad de la ejecución. Por eso se habilitan cualquiera de las dos vías, que se utilizará la que sea más aplicable al caso en cuestión. ¿Sí? Sí, listo, ahí lo entendí. Gracias. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Me Sí, escucha? Con respecto al sí, caso 1, si yo sí. contradigo lo que dice el oficial de justicia, por ejemplo, yo digo que no me intimaron al pago, y el oficial de No, justicia, no podés contradecirlo, salvo una acción de redargución de falsedad, porque el oficial de claro, justicia claro, es un oficial público. claro. Por eso, Por lo preguntaba eso, tanto, porque no además hay una cuestión. El oficial de justicia, cuando se presenta en tu domicilio, te intima el pago, te hace entrega del mandamiento y te hace firmar una copia, que es la que lleva de vuelta al juzgado. Y si vos te negás a firmar, el oficial de justicia dejará constancia. Dirá: entregué una copia al demandado, quien, al ser invitado a suscribir la presente, se negó. Y dice no firmar. Y él lo firma, pone conste y lo firma. Por lo tanto, eso es válido, salvo que vos promuevas un incidente de redargución de falsedad para tirar abajo la característica de que un instrumento que ha sido diligenciado por un oficial público, como es un oficial de justicia, carece de validez, no hace plena fe. Pero nunca vi un caso de eso, porque generalmente no se da nunca eso. Sobre todo porque el oficial de justicia, cuando va a intimar el pago, va acompañado por el abogado del actor, siempre. Con lo cual, también está el abogado del actor, que si yo estaba delante y el señor fue invitado a firmar y se negó a firmar, y se le dejó una copia del mandamiento. ¿Sí? sí, ahí está. Listo. Gracias. Bueno, hay un punto que dice subsistencia del embargo. Subsistencia del embargo. En el caso de que haya habido una excepción, por ejemplo, de incompetencia,
es la más típica. O que se esté oponiendo una excepción de litis pendencia, diciendo ya hay otro juicio en otro juzgado que reúne la característica de sujeto, objeto y causa. Es el mismo título ejecutivo o es otro título ejecutivo pero que corresponde a otra cuota del mismo origen que está tramitando ya en otro juzgado. En cualquiera de estos dos casos, si el juez ante el cual está tramitando este nuevo juicio ejecutivo, por error o por lo que sea, considera procedente la excepción de incompetencia o la excepción de litispendencia, en un caso lo que va a hacer es remitir las actuaciones al otro juzgado si fuera de litispendencia. Y hará lugar a la excepción de incompetencia y ahí termina la historia, devolverá toda la documentación al actor. Pero no nos olvidemos que una de las características del proceso ejecutivo era la posibilidad de pedir una medida cautelar en la misma promoción de la demanda ejecutiva. Y yo les dije que en el 99,9% de los casos esa medida cautelar se otorga y que generalmente era un embargo. Entonces, ¿qué pasa con ese embargo cuando el juez acepta la excepción de incompetencia? ¿O qué pasa cuando ese juez acepta la excepción de litispendencia y en ningún caso va a continuar con este proceso? Si el juez ordenara levantar la medida cautelar, se imaginan ustedes que puede causar un serio perjuicio, absolutamente. O ¿qué es lo primero que harían ustedes como demandados? Y lo primero que hacen ustedes como demandados, si le levantan la medida cautelar, venden el bien embargado. Con lo cual, en el otro juicio será una cuestión meramente ilusoria. Entonces, lo que dice este artículo, el artículo 544, dice que si se anulara el procedimiento ejecutivo en razón de esta excepción de nulidad de la ejecución, o se declarara la incompetencia, el embargo trabado se mantendrá con carácter preventivo. Entonces, en ambos casos, la medida cautelar otorgada en ese juicio ejecutivo, que va a quedar sin efecto, que por lo general es un embargo preventivo, se va a continuar. Permanecerá exactamente igual. ¿Por cuánto tiempo? Por 15 días, que se cuentan a partir de la resolución que hace lugar al pedido de nulidad de la ejecución o de la ejecución que hace lugar a la excepción de incompetencia. A partir de allí comienza a correr el plazo de 15 días, de manera que el accionante, el ejecutante, que va a tener que iniciar otro proceso ejecutivo, si dentro de los 15 días no inicia la nueva ejecución, la medida cautelar caduca y se cae de pleno derecho, sin necesidad de petición alguna. Esto, chicos, es muy importante porque me puedo quedar sin el bien que me garantizaba el cobro del crédito. Entonces, permanece el embargo con carácter preventivo por un plazo de 15 días. 15 días hábiles. ¿A partir de cuándo? A partir del momento en que la resolución que hizo lugar a la nulidad de la ejecución o que hizo lugar a la excepción de incompetencia es notificada al actor y al demandado. A partir de ahí le corre al actor un plazo de 15 días para iniciar una nueva ejecución, manteniendo la medida cautelar que le dio este juez que se declaró incompetente. Bueno, vamos a pasar al próximo punto que dice sentencia de remate. Como ustedes ven hasta acá, el proceso ejecutivo es un proceso que es sumamente rápido. Tal como lo anticipé al principio del tratamiento de esta bolilla, es un proceso muy rápido. Es un proceso que admite solamente muy poquitas defensas, donde los plazos son muy cortos, muy acotados,
Hablamos de 5 días, hablamos de 10 días para dictar sentencia, y donde no hay amplitud de nada, porque si el demandado no se presenta, es un caso. Si el demandado se presenta, constituye domicilio y no pone ninguna excepción. Como dije la clase pasada, ¿cómo sigue esto? Se dicta sentencia, así de cortito. Entonces el actor presentará un escrito y dirá: señor juez, no habiéndose presentado el demandado que ha sido fehacientemente citado, o habiéndose presentado el demandado, habiendo constituido domicilio pero sin oponer ninguna excepción, pido entonces que sin más trámite se dicte sentencia de trance y remate. Y en los próximos 10 días el juez va a dictar sentencia, sin necesidad de pedir ninguna otra cosa. Esta sentencia en el juicio ejecutivo se llama, como dije, sentencia de trance y remate. ¿Por qué se llama así? Porque a partir de esta sentencia entramos en un trance, donde si no se cumple, directamente se rematan los bienes embargados, sin ningún otro trámite. En consecuencia, ese es el nombre, sentencia de trance y remate. Supongamos que el demandado se presentó como corresponde, o puso excepción como corresponde, y yo les dije que el juez, cuando recibía una excepción por parte del ejecutado, corría traslado por 5 días al ejecutante. El ejecutante la contestaba o no, y a partir de ahí se podría abrir a prueba, si hay alguna prueba o no. Lo cierto es que, producida la prueba, si se opuso una excepción acompañada de ofrecimiento de prueba, o vencido el plazo para contestarla, si es una excepción de puro derecho, como la de prescripción, el juez lo que hace es dictar sentencia. Y la diferencia con el proceso de conocimiento es que en el proceso de conocimiento una sentencia definitiva puede tener diversos ribetes, puede tener muchas características, porque yo puedo tener una sentencia definitiva que haga lugar a daños y perjuicios, pero puedo tener otra sentencia definitiva que sea una sentencia meramente declarativa en un juicio de filiación, donde va a decir: hago lugar a la demanda impetrada por el actor, declarando que él mismo es hijo del señor Vicente García. Esta es una sentencia meramente declarativa, no modifica nada, simplemente declara que fulano es hijo de Mengano, nada más. Y así hay un montón. Puedo tener una sentencia definitiva que diga: ordeno que el demandado levante una pared de tales características que con el automóvil le rompió al actor. En el juicio ejecutivo no tenemos nada de eso, porque en el juicio ejecutivo, en la sentencia de trance y de remate, el juez solamente puede resolver 2 cosas, y nada más que 2. Una, rechaza la excepción, sea porque la prueba no fue suficiente, sea porque tramitó de puro derecho y la razón le asistía al ejecutante, entonces rechaza la excepción y manda llevar adelante la ejecución. Así de cortito. Y el otro caso es exactamente al revés. Hace lugar a la excepción, porque era una excepción de puro derecho y le asiste razón al demandado. La prescripción ya operó hace bastante. O bien se ha producido prueba y el perito dice que la firma no es del demandado. Entonces, ¿qué hace? Hace lugar a la excepción y rechaza la ejecución. Entonces, repito, en el juicio ejecutivo, en una ejecución, la sentencia que se llama sentencia de trance y remate, y es una sentencia interlocutoria, no es una sentencia definitiva, es una sentencia interlocutoria, solamente puede estar referida a 2 casos. Rechaza la excepción y manda llevar adelante la ejecución, o hace lugar, acepta la excepción y rechaza la ejecución. No se puede decidir otra cosa. ¿Hasta acá está claro, chicos?
Sí, profe. Sí, doctor. Bueno, Sí. entonces, seguimos. Previo trago de vodka, voy a seguir. Entonces, ¿cuál es la forma y el contenido? La sentencia de tránsito y remate es muy sencilla. Acá no va a haber resultando, considerando. No, acá lo que va a decir es que se presentó fulano de tal, reclamó exhibiendo un título ejecutivo a fulano de tal, la cantidad de tantos pesos, que fulano de tal se presentó y no puso excepción. O que fulano de tal se presentó, ofreció pruebas, se ha producido la prueba y en consecuencia quedó demostrado que la firma le corresponde al ejecutado. Razón por la cual fallo. 2 puntos. Iba a poner, mandando llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutado, señor fulano de tal, haga pago íntegro del capital reclamado con más sus intereses al actor, señor fulano de tal. Punto. Los intereses deberán ser calculados en razón de la tasa pasiva o activa, según lo resuelve el juez, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Notifíquese. Y ahí terminó. Ahí no hay más historia. O puede decir lo contrario, que hizo lugar a la excepción y que entonces rechazó la ejecución. Pero es así de cortita y así de simple, como todo el juicio ejecutivo en su conjunto. ¿Cómo se notifica la sentencia de trans y remate? Sigue el principio general. En realidad se notifica por cédula. Pero se puede dar el caso que el demandado se haya presentado y no constituyó domicilio, con lo cual se notificará por nota. Porque ante la falta de constitución de domicilio, ustedes ya saben, artículo 40, 41 y siguientes, se tendrá su domicilio como constituido en los centrados del juzgado. Por lo tanto, ¿cómo se notifica? Por nota. Pero también se puede dar el caso de aquel demandado que con domicilio desconocido ha sido citado por edictos. Y en este caso, ¿cómo lo vamos a notificar si no tenemos el domicilio? Y no se notificó, no se presentó porque fue notificado por edicto y no leyó el diario, por ejemplo. Le vamos a notificar la sentencia de trans y remate por cédula al defensor oficial de turno que corresponda. Entonces, repito, 3 casos. Se notifica por cédula, se notifica por nota, cuando no ha constituido domicilio o no se ha presentado, y cuando fue citado por edicto se va a notificar por cédula al oficial, al defensor oficial de turno. Esto lo ven en el artículo 550. Profesor, ¿Sí? le hago una pregunta, porque más allá de que este es un proceso que se entiende que es rápido, hay muchos que duran años. ¿Se le puede aplicar alguna multa a la otra parte que lo dilata tanto el proceso? Sí. El Código de Procedimiento, y te aclaro, nunca he visto un juez que le aplique, si te sirve de algo y tengo muchos años en esto. Hay algo que se llama temeridad y malicia. Claro, sí. Y la temeridad y malicia, el código lo que hace es autorizar al juez a que aplique sanciones de orden pecuniario a aquella parte que ha dilatado el proceso o que ha puesto trabas en el proceso con la única finalidad de hacerlo más largo. A veces hasta se puede también sancionar al letrado que lo ha asesorado. Esto es un concepto que se llama temeridad y malicia. Si vos me preguntás, yo no lo vi nunca, absolutamente. Pero está bien la pregunta y se puede. Bueno, recursos o sistema recursivo en la sentencia de trans y remate del juicio ejecutivo. Ojo con esto porque se pregunta en el examen. Y ahora van a ver por qué se pregunta en el examen. En el proceso de conocimiento ustedes vieron que el recurso de apelación contra la sentencia definitiva le cabía tanto al actor como al demandado, cualquiera de los dos.
aquel que se sintiera disconforme con la sentencia podía apelar. Y no tenía ningún requisito. Y la sentencia definitiva, siempre, el recurso de la sentencia siempre se concedía de la misma forma. Ustedes ya lo saben eso, ya vieron un recurso. Contra la sentencia definitiva era concedido libremente y con efecto suspensivo. Es decir, quedaba todo en suspenso hasta que la Cámara confirme o revoque la sentencia. Juicio ejecutivo, nada que ver. Acá en el juicio ejecutivo tenemos que diferenciar quién es el que está apelando. Si el que apela es el actor o si es el demandado. Si el que está apelando por disconformidad es el actor, no tiene límite, no tiene ninguna condición, no tiene ningún requisito. Simplemente apela. Pero si es el demandado, solamente va a poder apelar en 3 casos. Solamente en 3 casos. Una, cuando haya opuesto excepción, cualquiera de ellas, y el juez la desestimara en su inicio, sin siquiera correr traslado. Este es el caso del artículo 545. Entonces, primer caso, opuso una excepción y el juez la desestimó, porque consideró que no era una excepción legítima y ni siquiera le corrió traslado al actor. O sea, fue desestimada in limine en la primera presentación. Segundo caso, cuando el demandado hubiese opuesto excepciones y éstas se hubieran tramitado como de puro derecho. Repito, cuando el demandado hubiese opuesto excepciones y éstas hubieran tramitado como de puro derecho. Tercer caso, cuando el demandado hubiese opuesto excepciones, hubiese producido prueba, ofrecido y producido prueba de esa excepción, y el juez la rechaza y hace lugar a la ejecución. Esto nosotros lo preguntamos en el examen. Entonces, ustedes acá tienen 2 caminos. Un camino como para sacarse un 10, es decir, no, el demandado, el actor siempre, ¿no? Y le vamos a decir, qué bárbaro. Y el demandado, no, y el demandado cuando se cumplan los 3 requisitos del artículo 552, que son los siguientes. Primero, cuando hubiese opuesto excepción y el juez se la rechazó, in limine. Segundo, cuando las excepciones hubieran tramitado como de puro derecho. Y el tercer caso, cuando hubiera opuesto excepción, cuando hubiese producido prueba y el juez la rechazó igual. Bueno, ahí le diríamos suficiente, tenés un 10. No pasa nunca esto. Entonces, ustedes tienen que ser un poquito vivos y tienen que darse cuenta que estos 3 requisitos tienen algo en común cuando se hubieron opuesto excepciones. Y esto simplifica mucho la cosa. Porque si yo digo, cuando hubiera opuesto excepción y tramitó como de puro derecho, cuando hubiera opuesto excepción y se la rechazó in limine, cuando hubiera opuesto excepción, producido prueba y el juez la rechazó. Si ustedes no se acuerdan del artículo 552 y de los 3 casos, digan, siempre y cuando el demandado hubiera opuesto excepciones. Entonces no se sacarán un 10, pero podemos seguir preguntando. Bueno, eso es el recurso en el sistema o en el juicio ejecutivo. ¿Qué pasa cuando el demandado opone una excepción, promueve un recurso de apelación? Lo está haciendo obviamente porque se ha disconformado con la sentencia de tránsito y remate. Y la sentencia de tránsito y remate lo condena al pago, obviamente, si no, no apelaría. ¿Qué pasa con el actor? Porque el actor, estamos hablando por un lado de que el juicio ejecutivo es un proceso muy rápido, es un proceso que permite recuperar el crédito
de una manera más o menos rápida frente a los procesos de conocimiento. Y ustedes me dirán, sí, está todo muy lindo, pero si el demandado es un poquito vivo, apela la sentencia, le manda las cosas a la Cámara y allá dormirá 6 o 7 meses de vuelta. ¿Y la rapidez dónde está? Bueno, acá hay otra característica que tampoco está en el proceso de conocimiento y es típica del juicio ejecutivo. ¿Qué puede hacer el actor cuando el demandado apele la sentencia de trance y remate? Porque están dadas las condiciones. Lo que puede hacer es ofrecerle al juez una fianza suficiente para poder responder eventualmente por daños y perjuicios, pero que le permita seguir adelante con la ejecución. Repito, el actor puede, si está absolutamente convencido de que la Cámara va a confirmar la sentencia del juez, porque es obvio, si yo tengo un perito y el perito hizo la pericia y el perito dice la firma le corresponde de su puño y letra, el documento pagaré lo llenó el mismo demandado, y aparte yo lo vi cuando estaba llenando el documento que me iba a pagar y firmó delante mío, yo tengo prácticamente la certeza de que este juicio lo gané y lo voy a seguir ganando. Entonces, ¿por qué voy a esperar 6 meses u 8 meses? Lo que hago, le digo al juez, señor juez, dejo ofrecida una fianza suficiente para poder continuar con la ejecución. Y entonces el juez me va a fijar la fianza. Y entonces me dirá, ¿es una fianza personal? ¿Es una caución real? Depende del caso. Pero el juez puede decir, bueno, la fianza es una caución real, deposite 120.000 pesos a la orden de este juzgado. O tráigame una persona suficientemente solvente que responda por usted. Y es una fianza personal. Entonces, mientras está en la Cámara, en primera instancia sigue la ejecución. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? Si la apelación viene sin ningún pedido por parte del actor, lo que va a ir a la Cámara va a ser el expediente completo, obviamente. Ahora, si lo que se está fijando es una fianza para poder seguir adelante con la ejecución, necesito que al menos quede algo, si no, ¿con qué voy a seguir la ejecución? Entonces lo que se hace es, se remite el expediente a la Cámara y se dejan en primera instancia las copias que posibiliten continuar con la ejecución propiamente dicha. Esta es la característica del recurso de apelación en relación a lo que puede hacer el actor cuando el que apeló es el demandado en el juicio ejecutivo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, le hago una pregunta, es media rara en realidad, pero en este caso, si el ejecutante está ofreciendo una fianza para que se siga la ejecución, a mí como demandada, en realidad no me conviene que se siga con la apelación, porque aparte le voy a sumar las costas de ir a la Cámara, no podría hacer nada, ¿no? Es verdad lo que vos decís, pero no te olvides de que el código lo que está previendo son las distintas actitudes que pueden tener los distintos demandados. No, obvio, es como un castigo Por ahí puede haber un loquito, ¿viste? Que dice, este me está pidiendo 200.000 pesos y yo dentro de un año cobro $1.000.000, pero ahora no puedo pagar. Entonces no quiero que me remate la casa. Vamos a la Cámara, pedaleámelo 6, 8, 10 meses y después, bueno, tendré que pagar todo de vuelta. Y está todo bien. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero esto es común, ¿viste? A veces pasa más de lo que ustedes creen. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los recursos que pueden interponerse durante el curso del juicio ejecutivo? Ustedes saben que hay algunas resoluciones que se pueden oponer. Aquellas resoluciones que han sido objeto de un recurso de apelación durante el curso del juicio ejecutivo, salvo el rechazo de la ejecución al inicio, cuando yo llevo la demanda ejecutiva y el juez me la rechaza,
o salvo en el caso de la sentencia de trance y remate. Ojo con esto. Quiere decir que es al principio y al final. Salvo esos dos casos, todos los recursos de apelación interpuestos durante el curso del proceso ejecutivo se conceden en efecto diferido, es decir, van a ser resueltos con el dictado de la sentencia. Repito, salvo el recurso que interpongo porque el juez me rechazó la ejecución cuando presenté la demanda ejecutiva, donde ahí se termina, no hay juicio. Entonces, el recurso tiene que ir inmediatamente a la Cámara. Salvo cuando tengo sentencia de trance y remate, que ya terminé el juicio. Salvo en esos dos casos, todas las apelaciones que se hayan realizado en el curso del juicio ejecutivo van a ser concedidas en efecto diferido. Bueno, dice, cumplimiento de la sentencia de remate según los bienes embargados. Terminó el juicio ejecutivo. La sentencia no fue objeto de recurso. No fue objeto de recurso porque el demandado no se disconformó con ella, el autor tampoco, pasó el plazo para poder apelarla y en consecuencia estamos con una sentencia de trance y remate que se encuentra firme y consentida. Consentida porque no fue objeto de ningún recurso y firme porque pasó el plazo para poder interponer un recurso de apelación. En ese caso, seguimos adelante. Por eso yo les dije al inicio que el juicio ejecutivo tenía 3 etapas. La primera, que era una etapa introductoria, mandamiento, intimación de pago, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda, que era una etapa probatoria, oposición de excepción, ofrecimiento de prueba, producción de la prueba, dictado de sentencia. La tercera, que es esta, yo les dije que se llamaba la ejecución propiamente dicha. Precisamente porque ante el incumplimiento por parte del obligado a la sentencia de trance y remate, entonces el juez manda llevar adelante la ejecución. ¿Qué puede hacer el deudor? ¿Pagar o no pagar? Bueno, si paga es lo mejor que nos puede pasar. Cobramos, regulación de honorario, platita al bolsillo y esperamos el próximo cliente. ¿Qué pasa cuando no paga? Y entonces tenemos que iniciar una ejecución forzada de esa sentencia de trance y remate, que es lo que se llama la ejecución propiamente dicha. ¿Por qué? Porque cuando inicio una ejecución no es para la prueba, no es simplemente para ¿qué? Para ejecutar los bienes. Por eso esos bienes los pude embargar al inicio del juicio ejecutivo. ¿Cómo sigue adelante esto? Acá tengo que hacer una diferencia. ¿Qué tipo de embargo traveo? Mejor dicho, ¿qué tipo de bienes embargué? Y acá tenemos que distinguir entre el embargo de dinero, por un lado, el embargo de bienes muebles o de bienes muebles registrables o de semovientes. ¿Sabe lo que son los semovientes? Los animales, ¿no son? Sí, los Está animales. bien. Bueno, perfecto. Entonces, salvo que haya embargado dinero. La otra posibilidad es que haya embargado bienes muebles, un televisor, un equipo de música, qué sé yo, un juego de sillones, que haya embargado bienes muebles registrables, como pueden ser, por ejemplo, un automotor, o que haya embargado semovientes. Y el tercer caso es cuando embargué un inmueble. ¿Por qué diferenciamos esto? Porque en cualquiera de estos 3 casos el trámite es distinto, no es el mismo. El más sencillo de todos es el embargo de dinero, de manera que cuando ustedes tengan un juicio ejecutivo, tengan que promover un juicio ejecutivo, lo primero que le tienen que preguntar al cliente, a ver si tiene cuenta bancaria, y si tiene cuenta bancaria, preguntarle, ¿qué le parece? ¿Tendrá? ¿No tendrá? Pues por ahí decir, no, ¿qué va a tener si lo que estoy ejecutando son los cheques que vinieron de vuelta? Porque no tiene plata en la cuenta. O por ahí dice, sí,
tiene un negocio donde mueve mucho dinero. Bueno, averiguame en qué banco está la cuenta. Y entonces lo que hago, embargo dinero. Con lo cual, lo que se va a hacer es un oficio al banco, Banco Río, Banco Galicia, Banco Provincia, el que sea, ordenando al banco que de la cuenta tal, perteneciente al demandado fulano de tal, se trabe embargo y se movilice fondos hasta cubrir la suma de 250.000 pesos. Entonces terminó el juicio y ustedes lo que tienen son 250.000 pesos que están inmovilizados ahí en el banco y que el ejecutado no lo pudo sacar porque hay un embargo por orden judicial. Esto es lo mejor que les puede pasar. ¿Qué hay que hacer en este caso para ejecutar forzadamente la sentencia de trance y remate? Lo primero que tenemos que hacer es practicar una liquidación. Porque, como les dije, en la sentencia de trance y remate, el juez manda llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutado pague al ejecutado la suma de tantos pesos reclamada en auto, más los intereses y costas. Y aparte nos dice los intereses se calcularán de acuerdo a la tasa del Banco Provincia. Punto. Hago una liquidación. ¿Cómo hago una liquidación? Es una hoja, como cualquiera, donde voy a poner practica liquidación. Practica liquidación según resolución de vuestra señoría en la sentencia de trance y remate dictada en fecha tal. Y ahí van a poner capital de sentencia, lo que dice el juez, 200.000 pesos. Capital de sentencia, 200.000 pesos. Abajo van a poner intereses, según sentencia, 10 meses al 3%, 30%. Así que 200.000 más 30%, 60.000. Tasa de justicia, tanto. Sobre tasa de justicia, tanto. Sellado del documento, tanto. Gasto de juicio, diligenciamiento de un oficio al banco para la traba del embargo de dinero. Y ahí tienen un total. Entonces el total ese, supongamos, da 245.000 pesos. ¿Qué hace el juez con esa liquidación? La recibe e inmediatamente le va a correr traslado al ejecutado. Y el ejecutado puede hacer dos cosas. No decir nada y se le pasa el plazo, porque el juez le va a correr traslado por 5 días. Le va a decir, mirá, Juan, Pedro hizo esta liquidación, ahí te la mando, decime si tenés algo que decir. Entonces puede ser que el demandado haga una impugnación fundadamente. No puede decir impugno porque me parece que se equivocó. No, tendrá que decir, señor juez, impugno la liquidación porque el capital de sentencia no era 200.000, era 190.000. O señor juez, impugno porque la tasa del Banco Provincia no es el 3%, es del 2%. Entonces tiene que calcular el 20% y no el 30%. O la consciente. En el primer caso, si la consciente, el juez lo que va a hacer es sacar una resolución que dice, habiéndose corrido traslado al ejecutado, sin existir impugnación ni observación alguna, se tiene por aprobada la presente liquidación. Punto. Si por el contrario el demandado impugnó esa liquidación, quien resuelve es el juez. Y el juez dirá, está bien, está mal, tiene razón, no tiene razón. Lo cierto que en un caso o en otro vamos a tener una liquidación ya aprobada judicialmente. ¿Y cómo sigue el trámite? Muy sencillo. Señor juez, en base a la liquidación formulada, peticiono celebre oficio al banco tal, ordenando que deposite los fondos de la misma a la cuenta de este juzgado a vuestra digna orden. Punto. Habrá un oficio que le dirá al banco, provincia o quien sea, deposite a la orden de este juzgado en la cuenta tal, por supuesto se abre una cuenta, por cada juicio hay una cuenta judicial, en la cuenta número tal, deposite la cantidad de 275.000 pesos. Y el banco, de ese dinero que había embargado, lo deposita en esa cuenta. ¿Cómo sigue la historia en el banco? Listo, el banco se levantó el embargo,
y el banco no tiene más nada que ver, no tiene más nada que retener. Simplemente lo que hizo fue depositar en la cuenta de ese juzgado y a la orden del juez la suma indicada judicialmente. Una vez que el banco hizo esa transferencia de dinero, pedimos el saldo y ponemos un escrito muy simple, decimos, señor juez, habiéndose efectuado efectivamente el depósito requerido, según saldo en la cuenta número tal, donde consta que los fondos ascienden a la suma de 255.000 pesos, peticiono que se ordene la libranza por el capital reclamado en favor de mi cliente, el actor fulano de tal. Y lo que va a hacer el juez es una resolución muy cortita que va a decir, efectúese libranza a la orden de fulano de tal por la suma de tantos pesos. Les anticipo que una libranza es como un cheque, un poquito más grande, color amarilla, y se le va a entregar bajo constancia al actor. ¿Qué hace el actor? Se va con esa libranza al Banco Provincia y el Banco Provincia le va a pagar en efectivo lo que el juez ordena. Y colorín colorado, el cuento ha terminado. Si embargué dinero. Si embargué dinero. Hay otras cosas que, bueno, no las voy a comentar porque hacen al quehacer diario y el programa no lo pide, pero por ejemplo, cuando la suma que se va a abonar supera una determinada cantidad de dinero, por ejemplo, 250.000 pesos, el cajero no se los paga. Lo que le va a decir el cajero es que le dé el número de cuenta en la cual se la tiene que depositar. Y el demandado dirá, deposítemelo en la cuenta número tal del Banco Santander Río. Listo. Pero no se lleva la plata en efectivo. Esta es una resolución de la Corte que obedece a varias cosas, pero especialmente a evitar los robos, la salida de banco, etc. Pero esto es simplemente anecdótico. Bueno, entonces, esto es cuando lo que tengo embargado es dinero. Como dije, muy sencillo. Practico una liquidación indicando capital de sentencia, los gastos, los intereses, total. De esa liquidación que yo presento al juez, el juez le corre traslado al demandado. El demandado puede impugnarla o no. Si no la impugna, esa liquidación queda judicialmente aprobada. Si la impugna, el juez revisará la liquidación y dirá quién tiene razón y quién no. Entonces, ¿la aprueba o la modifica? En todo caso, modificada o no, vamos a tener una liquidación que se encuentra judicialmente aprobada. Acto seguido, lo que le pedimos al juez, que le ordene al banco donde hemos embargado ese dinero, que deposite esa cantidad en una cuenta del juzgado y a la orden del juez. Una vez que el banco hizo la transferencia, le vamos a pedir al juez entonces que ordene una libranza en favor de mi cliente, el actor fulano de tal, por la suma de tantos pesos según liquidación agregada en auto. Punto. Y ahí termina el juicio. Entonces, esto es hacer efectiva la sentencia de tránsito y remate de manera forzada, cuando se trata de embargo de dinero. Lo que suele ocurrir también es que no es necesario llevar adelante la ejecución de tránsito y remate, porque por ahí el ejecutado dijo, bueno, está bien, perdí el juicio y al cuarto día va y deposita a la orden del juez la suma reclamada y pasa exactamente lo mismo. Le pedimos al juez que ordene una libranza para el actor. Esto entonces es el trámite cuando lo que tengo embargado es dinero. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bueno, entonces la clase que viene vamos a seguir, la clase que viene es la última, me parece, ¿no? Creo que sí, profe. Sí, el 8 es el parcial. Sí. Sí. Bueno, la clase que viene vamos a ir un poquito más rápido entonces y vamos a tomar los puntos más importantes. Vamos a ver cómo es el trámite cuando lo que tengo embargado son bienes muebles o bienes muebles registrables y cómo es el trámite cuando lo que tengo embargado es un bien inmueble. Si nos queda tiempo vamos a hablar un poquito de las ejecuciones especiales, pero lo que hemos visto hasta ahora es el 95% de lo que se pregunta en un parcial con respecto a títulos ejecutivos, juicio ejecutorio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana, gracias por la presencia y nos vemos el próximo jueves, chicos. Gracias, profe, igualmente. Chao, profe, gracias.